Vamos a hablar de un tema que es muy importante a la hora de relacionarnos y es la comunicación. También vamos a ver cuáles son los puntos importantes a la hora de comunicarnos, a la hora de tener esas conversaciones difíciles. ¿Qué tema este, no? El de las conversaciones difíciles. A veces sabemos que tenemos que hablar ciertas cosas, ciertos temas, y no nos animamos a abrir conversación. No nos animamos a tener esa conversación porque creemos que quizá el otro se va a ofender o que vamos a agrandar el problema o nos da vergüenza o tenemos miedo de perder el vínculo. Todo esto que estoy diciendo me recuerda por ahí algunas relaciones de amistad también que tenía antes, en las que a veces no habría conversación y no expresaba cosas, o a veces sentimientos, o por vergüenza, o porque tenía miedo de perder el vínculo, o por lo que sea. Y después terminé dándome cuenta que muchas veces, ¿qué pasaba? Es como que el vínculo se disolvía, se rompía lo mismo por no haber abierto conversación, por no haber aclarado esos temas que quizá para mí eran importantes o para el otro eran importantes. Entonces, fíjate que cuando nosotros abrimos conversación y le comentamos al otro lo que nos está pasando, chequeamos también cómo el otro eh, se está sintiendo, no le damos como paso a la confusión o a la mala interpretación. Muchas veces el otro se aleja o nosotros nos alejamos y no nos damos cuenta, esto por ahí también puede pasar en los vínculos a diario, en los vínculos de pareja, no nos damos cuenta de que lo que necesitamos es sentarnos a conversar. Y como a veces no lo hacemos, no aclaramos las cosas, se empiezan a malinterpretar y el panorama empieza a volverse un poco oscuro. Entonces, por eso, abrir conversación está como muy alejado de romper un vínculo, sino que todo lo contrario, nos ayuda a aclarar eso que para nosotros está siendo importante y a empezar a chequear también cómo se está sintiendo la otra persona. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son esos puntos importantes a la hora de comunicarnos con la otra persona. Primero y principal, el primer punto es abrir conversación, esto que ya venimos hablando. Animarnos a abrir conversación, animarnos a tener esa conversación. Pero antes de hacerlo hay que revisar ciertas cuestiones. Primero y principal, que las dos personas estemos en una gestión emocional adecuada. ¿Qué significa esto? A veces nos molestan cosas y nos enojamos inmediatamente. Entonces, si en ese momento vamos y le queremos decir al otro lo que nos está pasando, o si queremos tener una conversación en ese momento, si estamos enojados vamos a tener las barreras altas, porque el enojo que pasa pone límites. Entre todas sus funciones que tiene, una es poner límite, o a veces tiene también esta función de como para no mostrarnos vulnerables y para no mostrar que nos está doliendo algo, tiene como una función de escudo, es como que tapa un sentimiento que hay debajo, un sentimiento que hay detrás, que a veces puede ser tristeza, puede ser miedo, puede ser una herida. Entonces, por eso es muy importante que antes de abrir conversación, yo esté con una gestión emocional adecuada, digamos, con una emocionalidad adecuada y el otro también. Entonces, que los dos nos podamos comunicar desde ahí. ¿Para qué? Cuando el otro viene y me cuenta, yo esté dispuesta a escucharlo, esté abierta a esa escucha. Escucharlo, esto es muy importante, es como escucharlo para poder entenderlo, no para ver quién gana la conversación, no para contestarle, sino para entender el punto de vista de la otra persona que tengo enfrente. Sentarme y decir, bueno, acá te doy mi presencia, te doy mi atención, te doy mi escucha, te doy este tiempo que estamos necesitando. Entonces, no es sentarnos un ratito no, es darnos el tiempo necesario para hablar. Y viceversa, que el otro también esté dispuesto y abierto desde esa escucha también, desde esa presencia, para que pueda entender lo que
a ver qué es lo que le estoy queriendo decir. Por ahí no se trata de lo que dice el otro, sino de lo que está queriendo decir. Esto también tenemos que tener en cuenta a la hora de comunicarnos con otra persona. Y otro punto importantísimo que también me quiero destacar acá es hacerlo, abrir conversación desde un contexto adecuado. Es decir, cuidar el lugar en donde nos vamos a sentar a hablar. No podemos ir de repente que estamos en el supermercado quizá o estamos en un evento familiar y nos ponemos a hablar de un tema importante. Y no, porque, qué sé yo, en el supermercado hay un montón de gente, un montón de ruido. Entonces, no se va a dar por ahí esta intimidad y esta conexión emocional que necesitamos a la hora de hablar las cosas importantes. O en un evento, por ejemplo, social o un evento familiar, van a haber un montón de otras personas. Y lo lindo es que estemos de a dos con la persona esa que yo quiero, ya sea con una pareja, con un amigo, con un familiar, con quien sea que yo estoy queriendo tener esta comunicación y esta conversación quizá difícil, o quizá no sea una conversación difícil, tal vez sea algo que le estoy queriendo contar, chequear cómo viene el vínculo, algo que para mí es importante que esa persona se entere. Entonces, cuidar, porque si estamos, como decíamos, en un ambiente en donde hay muchas otras personas, quizá vienen y no se va a dar la intimidad, o vienen y se meten y dan su opinión, y eso no es sano, porque acá, o sea, como que somos nosotros dos y nos tenemos que comunicar y entender y dar ese espacio. Entonces, en esto de cuidar el contexto, también entra el tener el tiempo, como hablábamos hace un ratito, como el sentarnos y darnos ese tiempo, no hacerlo quizá cuando estamos apurados, nos tenemos que ir a algún lugar, de repente tenemos que entrar a trabajar. Entonces, fíjate estos 3 puntos: abrir conversación, pero hacerlo desde una gestión emocional adecuada, principalmente sin tener enojo, eh, y también generar el contexto necesario. Entonces, desde ahí generamos un ambiente mucho más propicio para esa conversación que queremos tener.